Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Espero que hayan tenido una buena Semana Santa, unas felices Pascuas y la primera recomendación que les voy a dar es si tienen que salir, usen barbijo, cuídense. Si no tienen un barbijo, de última, utilicen un cubreboca, ¿sí? Pueden hacerse los barbijos, hay muchas recomendaciones para hacérselos con remeras, con medias, cuídense. Bien, pasada la recomendación, vamos a un tema nuevo. Esto ya es tema de sexto año. Ya vimos fractales, eso va a quedar para la próxima, para cuando volvamos, una lección, ya tenemos el tema de fractales. Esta es otra unidad, números complejos. Supongamos que esto ya lo hicimos en las actividades de repaso, resolver una ecuación cuadrática. Entonces ustedes toman de acá A, B y C, que A es el término que acompaña a la x al cuadrado, B es el término que me acompaña a la x, y C es el numerito que anda suelto, que en este caso es menos 4, porque siempre hay que tomarlos con el signo que tengan. Acá sería 1, 3 y menos 4. Para resolver la ecuación y buscar las supuestas raíces, lo que tengo que hacer es plantear la fórmula resolvente o de Bhaskara. Recuerden que si tengo números negativos, tengo que utilizar paréntesis, ¿sí? Voy haciendo las cuentas, resuelvo la raíz y una vez que resolví la raíz, separo en x1 con el signo más o el menos y x2 con el signo menos o más y viceversa. Hago la cuantita y obtengo las dos raíces. Hasta ahí ningún problema, esto ya lo hemos visto y no tengo ningún tipo de dificultad. Supongamos la próxima ecuación cuadrática. X cuadrado menos 2x más 10 igual 0. A vale 1, B vale menos 2 y C vale 10. Planteo la fórmula resolvente. Menos 2. Recuerden lo que les acabo de decir ahí. Si tengo un número negativo para colocar, coloquémoslo entre paréntesis para no tener errores, ¿sí? Si tengo un número negativo, lo coloco entre paréntesis para no tener errores. No me digan no me da porque esto menos 2 al cuadrado, recuerden que menos 2 al cuadrado es distinto que menos 2 al cuadrado, ¿sí? Esto da como resultado menos 4 y esto da 4. Ustedes tienen que optar por esta, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo, esta cuenta. Entonces pongan en paréntesis. Menos 4 por 1 por 10. Resuelvo esta cuenta y me da 4. Menos 4 por 1, 4 por 10, 40. 4 menos 40 me da menos 36. Y acá, si yo voy a la calculadora me dice, no, esto hay un error, no lo puedo resolver. ¿Sí? Esto es un error matemático. Pero recuerden lo que siempre les digo, las calculadoras calculan, no son inteligentes. Los matemáticos esto no pudieran dejarlo así. Ellos no se conformaron con una solución que diga no se puede resolver. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a utilizar propiedades y hubo tipos como por ejemplo Euler que dijo, en vez de escribirlo de esta forma, usemos las propiedades de las raíces. x2 igual 2 más menos, y el 36 escribámoslo de otra forma diferente. En vez de escribir menos 36, escribamos menos 1 por 36. ¿Sí? Esto es lo mismo que menos 36. O sea que no hay ningún tipo de problema. x1, x2, entonces siguieron resolviendo. Más menos la raíz de utilizó las propiedades de radicación que decía que cuando yo tenía un producto dentro de una raíz lo que podía hacer era escribir menos 1 por la raíz de 36 sobre 2. x1, x2 es igual a 2
más menos. La raíz de menos 1, no tengo idea cuánto da, qué sé yo, pero que me quede ahí. La raíz de menos 1 por, y esta sí la puedo resolver, que me da 6 sobre 2. Entonces, hasta acá los matemáticos pudieron llegar, hasta que en un momento dijeron, bueno, pero esta expresión es fea. Esta expresión no la conozco. Esta expresión, que parte de la raíz de índice par de un número negativo que no tiene solución, empezó a ser como un monstruo matemático y no tenía solución. ¿Qué hicieron? Lo reemplazaron. Esa raíz de menos 1 la reemplazaron por la letra I de imaginario. ¿Sí? Entonces, a los tipos les quedó x1, x2 igual 2 más menos I por 6 o 6 por I. Vamos a escribir 6 por I porque es una multiplicación y el orden de los factores no altera el producto, sobre 2. Bien, a partir de ahí, como yo de esta línea represento una división, lo que puedo hacer es que es x1, x2 igual a 2 sobre 2 más menos 6i sobre 2. Simplifico lo que puedo, me queda x1, x2 igual 2 dividido 2 es 1, más menos 6 dividido 2 es 3 por i. No hagan 2 con 2 y listo, y les queda 1 más menos 6i. No se distribuye así. Cuando tengo una división tengo que distribuir a ambos términos, ¿sí? Entonces, y ahora, como hacía antiguamente, x1 es igual a 1 más 3i, x2 es igual a 1 menos 3i. Esto que se llama, que tengo acá, estas dos expresiones que yo tengo acá, son dos números. ¿Qué números son? Son números complejos. Números que están representados con una letrita I, que me aparece una letra I en uno de los términos. Esos números complejos se representan con una C, con un palito en el costado. Bueno, teníamos la solución x1 igual 1 más 3i. Si yo voy a hablar de un número complejo, en realidad se representa como el número z, supongamos que es el primer número complejo que yo voy a trabajar, z1 igual 1 más 3i. O simplemente z, es indistinto. Este término que me aparece acá adelante, el que no tiene la i, a este término se lo conoce, o es del número complejo, es la parte real. Y a esta expresión que tengo acá, siempre incluyendo el signo, es la parte imaginaria. Entonces, un número complejo está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. A partir de ahora, cualquier número que yo conocía, el menos 3, supongamos, yo lo puedo representar como un número complejo. ¿Por qué? Supongamos el menos 3. El número Z2, vamos a ponerle Z2, menos 3. Sí, pero no tiene. Esta sería la parte real, pero no tiene parte imaginaria. ¿Cómo que no? Mirá lo que te puedo hacer. 0 y 0 por i. 0 por cualquier cosa es 0, entonces me queda solamente menos 3. A este número se lo conoce como, a partir de ahora, real puro. Si yo tuviese un Z3 igual menos 5i, este número es un número complejo puro. ¿Por qué? Porque solamente tiene parte compleja. Porque ¿cuánto vale la parte real? Vale 0. Las formas en que yo pueda representar un número complejo
pueden ser varias. En total 5. La forma binaria, cartesiana, gráfica, polar o trigonométrica. La forma binaria es la que acabamos de ver, la que tiene una suma entre una parte real y una parte imaginaria. Es decir, generalmente se lo conoce como z igual a más bi, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. En nuestro ejemplo, z era igual 1 más 3i. Esto está escrito 1 más 3i es en forma binaria. Si yo lo tuviese en forma cartesiana, la forma cartesiana es la que representa un punto en los ejes cartesianos, en los ejes x, y. Es decir, la parte real siempre se representa en el eje x y la parte imaginaria se representa en el eje y. ¿Sí? En nuestro caso sería 1, 3. Y si voy al gráfico, ¿qué quiere decir entonces el punto 1, 3? La forma gráfica, voy al gráfico, tengo los ejes x e y. Lo que me dice el 1, 3 es, para x, tomate una unidad. 1. Nosotros estamos acostumbrados a marcar siempre en esta recta. Pero los números complejos son aquellos que me van a salir de arriba de la recta. O sea, nosotros siempre trabajamos con la recta numérica 0, 1, 2 y marcamos los puntitos acá, taca, taca, taca. Pero a ninguno se nos ocurrió marcar un punto acá afuera. Y podría haber sido, no. Lo que pasa es que siempre los profes nos dijeron que marcarlo en la recta. Nunca tuvimos la posibilidad de marcar fuera de la recta. Bueno. En realidad sí se puede. Y lo que es fuera de la recta son los números complejos. ¿Cómo? Como estábamos haciendo. En x marco 1, en y marco 1, 2, 3. Y en la unión de esos dos, acá, fuera de esa recta, tengo 1, 3, que es el número complejo. Este número complejo se representa acá. Fuera del eje x, fuera del eje y. Si algún número me quedase sobre el eje x, como habíamos dicho recién, el menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, el real puro me queda siempre sobre el eje x. El complejo puro, como teníamos el menos 5, me queda siempre sobre el eje y. El complejo puro sobre el eje y, el real puro sobre el eje x, y si es solamente un número complejo es la combinación de los dos como teníamos acá. Forma polar, forma trigonométrica, próximo tema. Por ahora hasta acá vamos a llegar.